Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Así subirán los arrendamientos. Conocida la tasa de inflación de 2024, miles de contratos de arrendamiento de vivienda en el país tendrán este año un reajuste superior al 5%. Sin embargo, no necesariamente será desde ahora. Nos acompaña Leslie Posada, gerente comercial del portal inmobiliario Finca Raíz, para explicar cuáles son las reglas. Las otras alzas que trae el índice de precios al consumidor. El aumento en el costo de vida del año pasado también será base para incrementos en peajes, algunas pensiones y otros rubros importantes del gasto de los hogares. Les contaremos cómo se aplicarán para que usted prepare su bolsillo. Incertidumbre por las exportaciones a Venezuela. En los últimos 2 años se ha recuperado sensiblemente el intercambio de bienes y servicios con el vecino país, pero las posibles sanciones internacionales al régimen de Nicolás Maduro hacen temer un deterioro en ese comercio exterior binacional. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los contratos de alquiler de vivienda en Colombia y el reajuste que tendrán este año esos cánones de arrendamiento. Para repasar cuáles son las reglas que rigen este tema, quiero saludar a la doctora Leslie Posada. Ella es la gerente comercial del portal inmobiliario Finca Raíz. Doctora Leslie, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Hola, buenas noches. Gracias de verdad por esta invitación y por este espacio. Ni más faltaba. Quería comenzar preguntándole, doctora, ¿qué tanta gente vive en Colombia? He leído cifras por ahí como del 30 o 40%. ¿Son tantos colombianos viviendo en arrendamiento? Sí, mira que no estás tan mal. Actualmente el 40.3% de los hogares en Colombia viven en arriendo. Entonces, estás bien. Ese es el porcentaje, digamos que se representa más o menos 21 millones de personas, si estamos hablando de números. Pues son muchísimos más de los que yo pensaba. Ahora, ¿todos, digamos, tienen contratos de arrendamiento formales o también se maneja todavía mucha informalidad, contratos verbales entre propietario e inquilinos? Aquí en Colombia hay algo y es que al no estar regularizado el mercado, pues claramente todavía encontramos propietarios muy confiados que hacen contratos de palabra, que no utilizan ninguna inmobiliaria o ninguna aseguradora. Entonces, claramente hay mucho informalismo en el gremio todavía. Bueno, pues ayer el DANE, doctora Leslie, dio a conocer esta cifra que era clave y era esperada por muchos hogares, 5.2%. Ese fue el índice de precios al consumidor al cierre de 2024 y entendemos que este también es como la cifra clave a la hora de hablar de incrementos de arrendamientos para este año. ¿Esa es la cifra o puede haber otras cifras en el caso de la vivienda? No, esa es la cifra. De hecho, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE bajó esto y esto impacta directamente al tema de arrendamientos. Pues esas personas que hoy día están viviendo en arrendamientos, cuando se cumple su año, pues claramente van a tener un impacto, es decir, un aumento del 5.2%. Cuando se cumple su año, dice usted, ¿se refiere a que no necesariamente va a ser mañana ni el lunes, sino cuando se renueve el contrato, si es que se renueva, me imagino yo? Eso es súper clave, claro que sí, es cuando se renueva el contrato que se aplica el aumento del IPC. Entonces, para ponerles un ejemplo muy práctico, yo hoy día, es un ejemplo, hoy día un colombiano está pagando 1 millón de pesos, el IPC es de 5.2% y su contrato se vence mañana 11 de enero. Entonces, mañana 11 de enero renueva su contrato y tendría que pagar 1.052.000 pesos. Y si ese contrato se vence, no ahorita, sino en octubre, el 1 de octubre, ¿el propietario no le puede incrementar ahora, sino en octubre? Hasta octubre le puede incrementar. Okay. Porque el IPC para este año es 5.2% independientemente del mes en el cual se renueve el contrato de arrendamiento. Ahora le pregunto, porque esta es una pregunta muy recurrente de los propietarios. Si el inquilino que tiene se va y llega uno nuevo, a este nuevo sí le puede fijar un canon que no respeta, digamos, este incremento, sino que eventualmente, porque el propietario puede sentir que lo tenía muy barato.
entonces puede fijar, no, le voy a subir con respecto a lo que venía pagando el inquilino anterior, el 15%. ¿Puede ocurrir? Lo puede hacer porque finalmente encontramos, insisto, aquí en este mercado tan informal que tenemos en Colombia, pues encontramos arriendos que están o muy por debajo del precio o muy por encima del precio. Entonces, ya el propietario, esta decisión pues la toma él y si quiere aumentar el 15-20% lo puede hacer Hasta con un este, nuevo. hasta Sí. este momento, ¿estas reglas, digamos, rigen para todos los estratos o hay reglas diferentes si la vivienda está en estrato 1 o en estrato 3 o en estrato 6? No, esto rige para todos los estratos. Unas personas preguntan también, doctora Leslie, si cuando yo voy a alquilar apenas por primera vez una vivienda, ¿cómo sé cuánto debería ser el valor del canon, digamos, ideal, adecuado para esa vivienda? ¿Hay alguna fórmula que me diga cuánto debo fijar de canon? Bueno, es que esto varía mucho porque el tema de establecer la tarifa del canon va de acuerdo al comportamiento del mercado. Entonces, de acuerdo a donde esté ubicado el inmueble, qué metraje tiene, pues esto nos va a dar el precio del arriendo. Entonces, si el inmueble, te voy a dar un ejemplo, está en estrato 5, cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, está en Santa Bárbara, pues claramente el arriendo no va a bajar de los 4 o 3 millones de pesos. Pero si está, hablemos ya al otro extremo, si está en un SUA, donde es un apartaestudio, claramente pues vamos a encontrar alrededor de 1 millón, 1,5 millones. Entonces varía mucho el metraje, la zona, el estrato, para que nos pueda determinar el valor del arriendo de un inmueble. La fórmula de que uno debería mirar cuánto vale el inmueble y sacarle el 1% y que ese podría ser el valor del canon, ¿es una fórmula adecuada o eso ya estaba reevaluada esa fórmula? Sabes que está reevaluada porque, como mencionaba ahorita, el mercado inmobiliario ha cambiado mucho y el mercado hoy está manejando diferentes indicadores para determinar el precio de arriendo de un inmueble. Entonces, hoy no está tan concreto esa forma. De acuerdo, sí, es un tema ahí de libre oferta y libre demanda, así que cada uno verá si le sube mucho, me imagino, pues aténgase a que de pronto nadie se lo alquile y si le pone muy poquito, pues seguramente va a tener muchos clientes que quieren ese inmueble. Doctora, otra pregunta recurrente es, ¿qué pasa si el propietario me sube a mí como inquilino mucho más allá de ese 5%, 5,2% que hablábamos? ¿Hay, digamos, alguna instancia en donde quejarse en caso de que el propietario que quiera mantener, digamos, ese abuso a la regla? Pues nosotros, insisto, al no tener un mercado regularizado, pues se firma un contrato, cuando es un contrato obviamente formal, y el contrato indica que el aumento año a año de la renovación del contrato es del IPC. Entonces, si esto llega a pasar, pues el inquilino directamente se debe remitir al contrato que firmó inicialmente para ver esa cláusula donde está indicando que el aumento que se está permitiendo es del IPC. Pero digamos que el arrendatario como tal, si quiere subirle el 10, es decir, solo le podría subir el 5,2%, que es lo que está establecido por ley. No Si, podría subirle más del 5,2%. si el, in- Y si sucede, pues van al contrato y obviamente las instancias dentro del gremio pues se encuentran diferentes instituciones a las cuales se pueden acercar para manifestar esto. Eventualmente en el contrato podría pactarse desde el comienzo que cada año se incremente, por decir algo, 2 puntos por encima de la inflación. ¿Podría suceder o no? Eso ya es violación de ley. En los contratos comerciales, porque hay unos contratos comerciales y contratos Vivienda. de vivienda residencial. Entonces, en los contratos comerciales sí está permitido, pero en los contratos residenciales no está permitido. La famosa cuota de administración para los casos en que es un predio en propiedad horizontal, ¿también sube con la inflación o ahí ya no opera esa fórmula? No, bueno, ahí depende mucho, obviamente, de los conjuntos, sí, de Copropietarios, las exacto, de los copropietarios las que asambleas.
se definan, pero ¿qué aumento definan? Perdóname, pero claramente el aumento que se debe hacer es del 5.2%, o sea, no se pueden ir por encima a aumentar la cuota de administración por encima del IPC. Una última pregunta y esta ya como de mercado. Es que mucha gente se viene quejando de que, digamos, hay dificultades a veces para conseguir inmuebles y que se están subiendo mucho los precios de los arrendamientos. ¿Eso es verdad? Ustedes que todos los días están evaluando este mercado, ¿qué está ocurriendo? Bueno, te cuento un poco. Ahorita nosotros hemos sentido, pues todo el tiempo estamos viendo indicadores y cómo está siendo el comportamiento de la oferta y la demanda. Y lo que hemos logrado evidenciar es que los precios se han ido estabilizando. ¿Y esto a qué se debe? Obviamente, pues al comportamiento del mercado. Las personas ya se han dado cuenta que si el inmueble está por un valor por encima del que debería estar dentro de la zona, pues no lo van a arrendar, va a ser mucho más retador. La economía hoy no está ayudando para tener un inmueble desocupado 5 o 4 meses, entonces claramente lo que estamos viendo es que se están estabilizando esos precios de arrendamiento y que esos arriendos que estaban con unos precios muy por encima, pues hoy ya los están bajando para lograr arrendar de manera rápida esos inmuebles. Pues doctora Leslie Posada, gerente comercial del portal inmobiliario Finca Raíz, gracias por estar en Signo Pesos y ayudarnos a hacer pedagogía sobre este tema tan importante de tanto interés para todas las familias colombianas. Muy amable. A ustedes, gracias por la invitación, que estén muy bien. Muchas gracias. Hacemos así una primera pausa, pero cuando regresemos espere cómo cerró el año pasado en términos de ahorro en Colombia. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Como veíamos, el DANE reveló ayer el dato total de la inflación en el 2024, cifra que es clave para definir varios aumentos en este 2025. Les contamos qué fue lo que más subió el año pasado en el país y cuáles son los efectos que el IPC tendrá en diversos rubros de gasto para este 2025. El año que acaba de terminar cerró con un índice de precios al consumidor que se ubicó en el 5,2%, es decir, bajó 4 puntos respecto al IPC de 2023 y es además la inflación anual más baja en 4 años. Estos son los productos que tuvieron una mayor variación en el 2024. Chocolate, dulces, caramelos, bombones, zanahoria, naranjas, tomate de árbol y bananos. Y estos son los productos que bajaron: arracacha, ñame, trigo, tomate, maíz y sus derivados y los huevos. Tenemos una inflación del 5.20% en diciembre, que fue igual a la de noviembre en términos anuales, y eso nos genera, digamos, algunas luces de atención, porque entre mes y mes observamos cómo ese progreso, por ejemplo, y estabilidad en el precio de los alimentos dejó de ser material. Vimos también un incremento en los precios de los servicios públicos. Este índice de inflación del 5.2% de 2024 es clave porque es el dato que sirve para definir muchos aumentos para los colombianos en este 2025. Por ejemplo, el incremento a los arriendos. El tope para reajustar el canon de arrendamiento es 5.2%, pero ojo a esto, se debe aplicar el día en que se renueve el contrato actual de arrendamiento. Si ustedes hoy pagan 1 millón de pesos de arriendo, el IPC está en 5,2%. ¿Qué va a pasar acá? Les va a subir 52.000 pesos, van a pasar de pagar 1 millón de pesos a 1.052.000 pesos. La tarifa de los peajes también se verá impactada. La actualización correspondiente a este año será también del 5,2% y se hará el 16 de enero. Este ajuste se sumará a una parte que falta del incremento correspondiente al año 2023. De igual manera, algunos costos educativos y los costos de los trámites notariales suben generalmente con base en la inflación de 2024. El IPC también es el incremento fijo para las pensiones superiores a un salario mínimo. Y hay incertidumbre entre los gremios económicos en Colombia por el futuro de las relaciones comerciales con Venezuela. Aunque el intercambio de mercancías y servicios ha mejorado desde hace 2 años entre los dos países, las posibles sanciones internacionales al régimen de Maduro podrían afectar gravemente el comercio exterior binacional.
Más de 4 billones de pesos en ventas de productos llevados desde Colombia a Venezuela fue lo logrado en 2024 y según los gremios empresariales ha habido una notable recuperación comercial entre ambas naciones. En 2020, cuando las relaciones diplomáticas estaban rotas, Colombia solo vendió 220 millones de dólares. Sin embargo, pese a esa recuperación, con la continuidad del régimen de Maduro, a los gremios les preocupa el futuro de esas relaciones comerciales. Hay que tener en cuenta que si se insiste en la dictadura de Maduro, pues van a venir sanciones económicas, muy seguramente por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, se van a profundizar esas sanciones y eso dificulta el tema comercial. Y los alimentos representan el 24% de las ventas externas a Venezuela, productos químicos el 22% y materias plásticas el 11%. Son productos agrícolas, manufacturas que se han venido aumentando, servicios también. Sin embargo, también aquí hay que tener un tema muy importante en cuenta y es Colombia, y lo mencionábamos en el día de hoy y en el día de ayer, no reconocer el gobierno de Maduro no es romper las relaciones diplomáticas con Venezuela. De hecho, Colombia debe mantener esas relaciones diplomáticas con Venezuela, manteniendo sobre todo los canales para poder soportar las necesidades de los ciudadanos colombianos en Venezuela. Otra de las preocupaciones es para el sector agrícola colombiano y tiene que ver con el futuro de Monómeros, la empresa venezolana que funciona en Barranquilla, pues suministra el 20% de los fertilizantes que se usan en Colombia. El tema de las sanciones puede terminar afectando a esta empresa que es de capital venezolano y pudiera caer dentro de las sanciones. Entonces, si usted quiere comprar los fertilizantes, pues tiene riesgo de que Estados Unidos lo sancione y después usted no puede hacer operaciones comerciales con los Estados Unidos. Entonces, pues hay que mirar esto cómo se va a concretar. En 2024, las exportaciones al país fronterizo crecieron 47%. El futuro de este mercado es por ahora incierto. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El ahorro interno en Colombia, según cálculos del BBVA, cerró en diciembre del año pasado en el 15.4% del Producto Interno Bruto. Es una cifra baja, pero preocupa mucho más que solo los hogares, porque estos tienen un ahorro del 3,4% del PIB. Otros países donde hay una mayor cultura de ahorro, como Singapur y Corea del Sur, reportan un ahorro interno superior al 30% del Producto Interno Bruto. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.